Voy a pedir a también mi querido amigo Alberto Jiménez Merino, que si nos hace el favor de pasar. Un aplauso para él. Alberto Jiménez Merino es ingeniero agrónomo, es actualmente delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos, ya no son recursos hidráulicos, ¿verdad? Y ganadería. Gracias, Alberto. Él es ingeniero, como digo, zootecnista de Chapingo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo del 82 al 93, jefe del Departamento de Empresas Agropecuarias de la misma universidad, director del Departamento de Zootecnia, ahí mismo, director general académico y rector interino de la universidad en 1990 y 91. Fue subdelegado de Desarrollo Rural del Departamento del Distrito Federal en Tláhuac en 1991-94 y 96-97, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO, de la Oficina Regional para América Latina en 1993, director agropecuario del Departamento del Distrito Federal en Xochimilco, 1995, delegado regional del Centro Sur de la Secretaría de la Reforma Agraria en los estados de Puebla, Tlaxcala y DF, 99 y 2000, secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla en los periodos 2000-2002 y 2005-2008, y actualmente, como dije, delegado federal de Zagarpa. Además, Alberto Jiménez Merino es un hombre preocupado que ha publicado más de un libro sobre el tema del agua, por lo cual le pedimos que estuviera con nosotros para pasarnos la información y las apreciaciones. Gracias, Alberto. Un aplauso, por favor, para nuestro delegado de Zagarpa. Muchas gracias. Yo quiero decir que lo más importante del currículum y razón por la que voy a hablar del agua es que fui acarreador de agua en la infancia para atender las necesidades de mi familia. Eso y ninguna otra cosa más. Claro, haber estudiado me ha ayudado, pero esa es la razón que me permite hablar del tema. Quiero agradecer a Aurelio Fernández esta importante iniciativa de este foro, saludar al rector de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco y a muchos amigos, expertos, ponentes que vi que ya pasaron y de los que hemos aprendido invariablemente cosas muy importantes. Estaría por demás, y digo está por demás porque es algo que dominamos todos, la importancia del agua, que esta es fundamental para la producción de alimentos, materias primas, facilitador de procesos de transformación, regulador de la temperatura ambiental, riego, producción ganadera, producción piscícola, actividades industriales, turismo y casi todas las actividades económicas del hombre. No hay actividad económica en la que el agua sea el punto más importante de decisión y el factor más importante para el desarrollo. Sin agua no hay nada. Los principales usos: consumo humano, consumo animal, agricultura. Recientemente, con el desarrollo de la hidroponía, el cultivo sin tierra, la acuaponía, el cultivo del agua, el cultivo en agua, tanto para animales como para plantas. Y aquí es donde yo creo que para los futuros profesionistas, para los estudiantes hoy, hay una gran cantidad de oportunidades. Acuacultura: como había muchos peces en los mares, en los ríos y en los lagos donde nada más íbamos a sacar, pues nunca la desarrollamos, nunca vimos qué comían esos animales, cómo podrían mejorarse las producciones. Pero hoy la acuacultura está representando ya casi el 60% de los volúmenes de peces, y cada vez criar y obtener algún beneficio del agua antes de tirarla al riego se hace una necesidad. La transportación: muchos países avientan ahí la madera y la recogen abajo para ahorrarse, y se ahorran así la transportación de muchas materias primas. Pero bueno, solamente ejemplifiquemos con los barcos. La transportación marítima y en ríos es una función también del agua. La industria, las actividades deportivas, la generación de electricidad, las hidroeléctricas, las termoeléctricas y la fuerza del agua
la fuerza hidráulica. ¿Cuánta agua tenemos o de dónde viene nuestra agua? Recibimos de lluvia 1.528 kilómetros cúbicos, lo que llega del río Bravo 1.8 kilómetros cúbicos, lo que llega del río Colorado 1.8 kilómetros cúbicos, parte llega también del río Bravo, son las dos entradas de agua, la del río Colorado casi ya no está llegando, y de esta cantidad de agua, un poco también se recibe de Guatemala. De esta cantidad de agua, 1.106 kilómetros cúbicos se evaporan, digamos que casi así como caen, se regresan. Eso representa, creo que más adelante lo tengo, cerca del 70%. Lo que escurre sobre la superficie son 397 kilómetros cúbicos. Parte de eso, 75 kilómetros cúbicos, se mete al subsuelo y lo que queda disponible son 472 kilómetros cúbicos. Haciendo una estimación de cuánta agua estamos juntando, cuánta agua estamos guardando, se calcula que cerca de 200 kilómetros cúbicos está yendo a los mares sin ningún aprovechamiento para las comunidades por donde pasan estos escurrimientos. Destacar de esto entonces que una gran cantidad se está evaporando porque los suelos están pelados, porque ya quitamos la vegetación, por las temperaturas, por el mal manejo de la agricultura inclusive. Nos vamos hasta problemática del agua, y aquí en la problemática el más importante de los problemas que yo podría mencionar es que no hay una planeación en el manejo del agua, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. El agua en los presupuestos, por ejemplo, una vez hicimos un ejercicio para el caso del año 2010 en la Cámara de Diputados. El presupuesto para el agua está en el 8º lugar de las prioridades. O sea, el primero, infraestructura, carreteras, puentes, educación, salud, etcétera, etcétera, y luego agua, en el 8º lugar, siendo el factor del desarrollo más importante. No hay una planeación para su atención, y eso hace que 10 millones de mexicanos no tengan agua entubada, que 20 millones de mexicanos todavía no tengan drenaje, pero que 75 millones de personas que viven en lugares donde ya hay agua entubada tienen problemas de abasto. Ya nada más por las noches, ya nada más 2 o 3 días a la semana, ya escasea el agua. 2/3 partes de las aguas residuales generadas se van a barrancas y ríos sin tratamiento. Hemos convertido los ríos y los arroyos en cloacas, como aquí se dijo, y nos hemos acostumbrado ya a ver que en lugar de agua cristalina vaya agua gris, negra, apestosa, y es algo que no se ve para cuando podamos atender. 1.700 municipios de los 2.450 que son en el país no tienen servicios de tratamiento de aguas residuales. Recientemente se acaba de publicar. Y bueno, este es un gran problema para las generaciones actuales, pero más grave aún para las generaciones futuras, para los niños, los jóvenes que llegarán, que cuando tengan la edad de nosotros, pues tendrán problemas todavía mucho más graves de hundimientos, de disponibilidad de agua, de calidad de agua. 95% de las aguas, por ejemplo, ya están contaminadas, de los acuíferos ya tienen problemas de calidad. Otro problema asociado con el agua, el cambio climático, respecto de largos y más intensos periodos de sequía. Ahora son más inciertos estos fenómenos, lluvias intensas. Este año, al inicio de las siembras, al final de las cosechas, de repente se sueltan lluvias muy intensas que ocasionan problemas, granizadas, heladas, ciclones, huracanes. La
el cambio climático, estiman los expertos que representará o que afectará en un 20% al agua disponible a nivel mundial. Reducido aprovechamiento del agua en el campo, altos niveles de desperdicio, evaporación, poca tecnificación y baja productividad agropecuaria. Drástica reducción de la disponibilidad de agua en el subsuelo. Más frecuentemente yo recibo en la oficina: oiga, pues salió fallido el pozo, oiga, ya llevamos 5 intentos y nos salieron negativos los 5 intentos, y eso me ha llevado a mí a la idea de que cada día, cada vez tenemos que hacer menos pozos y tenemos que abastecernos aprovechando la lluvia de manera directa, como incluso alguien aquí lo estaba comentando. No tendríamos razón para esperar que llueva, esperar que se introduzca al subsuelo y luego ir a buscarla. Si la podemos atajar, si la podemos cachar, si la podemos almacenar así como esté cayendo. Pero ahí donde se nos revuelve ya con los drenajes y donde se nos revuelve con el agua contaminada, es un problema el poderla utilizar. Limitada infraestructura para la conservación de suelo y agua, hay escasa cultura del agua, no hay recursos humanos suficientes y todavía los problemas del agua y muchos problemas de la sociedad todavía no están dentro de los contenidos educativos del sistema básico, de la primaria, la secundaria, el bachillerato, pero tampoco en las universidades. Los problemas de los sectores productivos, los problemas de los más pobres, los problemas del agua, se tratan muy ligeramente y muy someramente en los contenidos educativos. Y la infraestructura del agua, pues normalmente no se está atendiendo, el drenaje, el tratamiento, porque todos estamos preocupados en abasto, todos estamos preocupados en que no falte el agua, pero casi nadie está preocupado por qué pasa con las aguas después de que las ensuciamos, después de que nos bañamos, después de que nos lavamos los dientes, después de que le jalamos al baño. Nadie se está preocupando por a dónde van esas aguas o cómo podemos enfrentar ese problema. Mayor frecuencia de inundaciones en zonas rurales y urbanas a partir de 2 vías. Una, la deforestación, ya no hay cómo se retenga el agua en la parte alta. Y 2, la pavimentación. En la medida que vamos pavimentando, en un lugar donde llueven 750 milímetros al año, estamos negándole a 7.5 millones de litros de agua su incorporación al subsuelo. Y esa agua tiene que correr para algún lado y entonces pues, lo primero que llega pues, es a las casas de las personas, a las colonias, a las partes bajas, y entonces también en la pavimentación tendríamos que estar encontrando algunas medidas intermedias, el empedrado, los materiales porosos, etcétera, pero pues es un problema que hoy tenemos. Un incremento de casi 2% en la temperatura de la Tierra en la temperatura de la Tierra está provocando que entre 1.700 y 2.000 millones de personas estén expuestas a estrés permanente. O sea, solamente 2 grados, ya casi 2.000 millones de personas están preocupadas por si llueve, por si no llueve, por si llega el ciclón, por si no llega. Y el mayor anuncio y el mayor ejemplo que tenemos en este momento es el tifón de Filipinas, de casi 600 kilómetros de diámetro, con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Hasta el día de hoy se contabilizan 15.000 muertos, con la amenaza de que pueda incrementarse, pero casi 4 millones de personas afectadas por este fenómeno que se reconoce el más importante de todos los que se han anotado en el cambio climático. Con el agua también, la problemática del agua en parte es responsable de que el 50% de las necesidades de alimentos tengan que comprarse de fuera. Y digo solo parte, pero sobre todo este último dato de que para el año 2050 se estiman reducciones importantes en la producción de granos, de 42% para el trigo,
de 16% para el maíz y de 17% para el arroz, en tiempos en donde el crecimiento de la población nos exige producir un 70% más. Más problemas, yo a veces me considero que soy una fuente de problemas, pero es muy importante para ubicar el contexto y y ahora qué vamos a hacer. No se trata de espantarlos, ya vi que se salieron varios, no es para tanto, la responsabilidad es de todos. Altos niveles de desperdicio en las redes urbanas, en mucho por los cambios de desnivel, primero porque están muy viejas las redes, ya cumplieron sus 50 años de vida, ya hay que cambiarlas, pero aparte porque se han ido hundiendo los terrenos y eso va provocando fugas, va provocando rupturas. Altos niveles de erosión, estamos perdiendo casi 540 millones de toneladas de tierra fértil por año. Eso corresponde más o menos a 2.500 kilos por hectárea en este país, por prácticas agrícolas inadecuadas, por deforestación, por toda una serie de cosas. Y eso es lo que ha dado como comentarios, por ejemplo, que las mejores tierras de Chiapas están en Tabasco, y así las de Durango están en Sinaloa, porque se han ido lavando para esos lugares. Mayor riesgo de ingobernabilidad y convivencia social entre comunidades, municipios, estados, regiones y países. La fuente de conflicto o las fuentes de conflicto más importantes, la falta de agua y la falta de alimentos. Vimos el caso de Egipto con el problema del trigo, el derrocamiento del gobierno, pero el agua es un factor de convivencia o que ante su falta se puede romper. Altos niveles de deforestación. En los últimos 10 años, las pérdidas económicas mundiales por atención a desastres naturales han alcanzado los 40,000 millones de dólares, 7 veces más que lo que se pagaba por daños en los años 60 y casi el doble de lo que crece el Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, estamos pagando el 7.4% anual en promedio para atender desastres y el Producto Interno Bruto Mundial solo está creciendo 3.4%. Y aquí hemos relacionado algunas propuestas de solución a toda esta problemática. Afortunadamente, y es digno de reconocerse, a finales del sexenio pasado se convocó a la constitución de la Agenda 2030 del agua, que en términos generales dice que hay que sanear los ríos de aquí al 2050, para lo cual sanear el agua y abastecer de agua a los que no tienen, y que para ello habrá que gastar casi 50,000 millones de pesos en presupuesto, y recordar que como todo es necesario y como para todo hace falta, nunca el presupuesto del agua ha superado los 40,000. Entonces ahí tenemos una instrucción de que hay que invertir, pero tampoco se sabe de dónde. La agenda del agua para la planeación, la formación de recursos humanos, incorporar a los contenidos educativos la problemática del agua y el cambio climático, nuevas carreras en el manejo del agua, formación de técnicos, desarrollar una cultura del agua. Hay que saber por lo menos de dónde viene el agua, cómo vamos a capacitarnos, cuál es el costo del agua para pagarla, porque no estamos pagando el agua. Capacitación práctica y demostrativa, promover centros demostrativos, museos del agua, proyectos piloto para el manejo y aprovechamiento racional del agua, identificar los casos exitosos de manejo y aprovechamiento del agua. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, es el ejemplo de recuperación económica más importante que hay en este país. Ahí todo el mundo paga, y Monterrey me parece que le sigue, pero ¿dónde están los casos de éxito en el manejo del agua? Mejores programas de reforestación, principalmente que los programas de reforestación tengan relación con la protección de los acuíferos.
pero andamos reforestando allá en el terreno que nos dejaron los ejidatarios y los camellones, y ahí donde nos podemos sacar una foto, y las reforestaciones muy poco tienen que ver con la protección de los manantiales. Acciones para el ahorro del agua, principalmente campañas permanentes de concientización para el ahorro, información, pláticas, conferencias, mejorar los hábitos de higiene. Yo también creo que no tanto cada 15 días bañarse, pero sí, yo creo que a lo mejor un día sí y un día no, y desarrollar unos buenos perfumes y desarrollar algunas otras cosas, porque esto, si no lo atendemos, creo que pues, nos va a generar muchos problemas. Clasificación, manejo, reciclado de los residuos. ¿Por qué es tan importante manejar esto? Porque el 95% de los desbordamientos son por taponamientos de basura. O sea, aparte de que estamos ensuciando todo, eso está generando que se tapen los drenajes y que esté saliendo el agua por ahí donde debiera irse. Y en las pláticas de clasificación y uso de basura, yo creo que hay que manejar dos cosas. Una, pues enseñarle a las personas el valor de los residuos. O sea, las pláticas debieran empezar por cuánto vale cada tipo de basura. Y dos, por desarrollar recipientes, por desarrollar recipientes donde se puedan guardar. No hay recipientes en el mercado para decir más allá de el orgánico, el inorgánico. Y yo, que soy ingeniero agrónomo y que llevé materias de química, me cuesta luego trabajo saber si este es orgánico, esto es inorgánico. Imagínense a la población que no fue a la escuela. Ya voy a terminar, ya me dijeron que son 5 minutos. Investigación y desarrollo tecnológico. Aplicación de la biotecnología en la producción alimentaria, todavía no lo estamos haciendo, o es decir, lo vamos haciendo muy lentamente. Producción de semillas mejoradas con variedades adaptadas a sequías y bajas temperaturas, necesitamos desarrollar esos materiales. Determinación del tamaño mínimo de unidades productivas para elevar precisamente la economía de las personas. Uso de almácigos, lluvia sólida, asociación de cultivos, principalmente la producción de plántulas para adelantar los ciclos productivos. No es lo mismo sembrar y esperar que llueva, a que esperar a que llueva y estando húmedo plantar con 30 días de anticipación o de adelanto al ciclo. Aplicación de sustancias retenedoras de agua, el poliacrilato de potasio que ya existe en el mercado, un invento de un investigador del Politécnico, patentado en Estados Unidos. Ahí está. Pero todavía está muy caro, todavía los campesinos no lo pueden adoptar y es algo que me parece que tendremos que mejorar. Tecnificación de riego, la agricultura protegida y la agricultura controlada, como opciones a un mejor aprovechamiento del agua. Recuerdo que la Asociación de Agricultores de Izcaquistla, aquí cerca, me decían, oiga, antes sacábamos 40 toneladas de zanahoria con 4,000 metros cúbicos de agua. Con el riego por goteo que instalamos, ahora sacamos 70 toneladas con 2,000 metros cúbicos de agua. Casi se duplica el rendimiento, casi se reduce a la mitad el consumo del agua. Cazasombras, invernaderos, entre otros. Diversificación productiva y manejo de cultivos, especialmente los adaptados a las regiones con demanda y mejores precios en los mercados. Mejoramiento parcelario para una mayor productividad. Dos cosas yo recomiendo aquí: evitar las corrientes en las parcelas y evitar la evaporación. Si eso se logra, entonces va a haber más rendimiento. Si no, vamos a seguir en los 2,500 kilos de maíz por hectárea por año que sacamos en Puebla y que es un rendimiento que tiene ya como 30 años y no se ha movido definitivamente. Sí las semillas, sí los fertilizantes, sí muchas cosas, pero mucho también se debe al manejo de la humedad. ¿Cómo retener agua en el campo? Fundamentalmente captándola y almacenándola con pequeñas obras de captación. Nos consta porque lo impulsamos y así lo vivimos. Ahí donde no había agua, hoy tienen agua, y después de que tenían agua nos pidieron peces y hoy resolvieron su problema de agua y también están comiendo pescado. Entonces, me refiero concretamente a un pueblo que se llama El Platanar, allá en el municipio de Cuetzala, cerca de Chiautla de Tapia,
que es uno de los ejemplos más importantes de pueblos que cada año se les secaban sus pozos y con represas. Hoy están comiendo pescado y ya nos están pidiendo lanchas para paseo en lancha y nos están pidiendo palapas para freír ahí los peces y llamar turismo. Y entonces el agua genera un desarrollo verdaderamente interesante. ¿Cómo tener agua en los centros de población? 1, captándolo de los edificios, y 2, tratándola para reutilizarla a fin de que podamos pues descargar un poco la presión sobre las tuberías. Seguridad alimentaria, promover la producción alimentaria en pequeños espacios tecnificados como fuente también de conocimiento y como inicio de tecnificaciones mayores. Sistemas de tratamiento alterno de las aguas residuales, 2 cosas: humedales, los pantanos artificiales, y biodigestores. ¿Por qué no tienen oportunidad estos métodos en los programas de los gobiernos? Porque todo el mundo solo conocemos la planta de tratamiento, que es muy costosa para su construcción y muy costosa para su mantenimiento, y los métodos biológicos los hemos dejado arrinconados. Mejor pesca y más acuacultura, bueno, la tecnificación de la pesca en ríos, presas y mares, y aquí espero que estén los de biotecnología, los de agricultura también, pero la introducción de técnicas como la jaula flotante para elevar la productividad de las aguas, como lo estamos haciendo hoy en Chignahuapan, en Peña Colorada, en Acatlán y en Huachinantla, en Jolalpan, jaulas flotantes para producir más peces, y en general, de todo lo que hablamos aquí, de los problemas y de las posibilidades y de las soluciones, al manejo integral para el desarrollo comunitario. Esto quería decir manejo integral de la cuenca para el desarrollo comunitario, en donde todo empieza por captar el agua, por almacenarla, para hacer después el desarrollo agrícola, acuícola, pecuario y todo lo que signifique un ordenamiento racional. Amigos, amigas, profesores, alumnos, espero que esta plática haya tenido algún interés y tenga alguna utilidad para ustedes. Muchas gracias.